Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y con esto damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda, un espacio de análisis donde sacamos la lupa para examinar ideas que, francamente, tienen el potencial de cambiarnos la vida. Hola, es un placer estar aquí para sumergirnos en esto. Hoy tenemos entre manos una exploración, sumamente reveladora. Vamos a adentrarnos en unos audios reflexivos y un documento central que ponen sobre la mesa un tema fundamental, que es el verdadero coste y la naturaleza íntima del crecimiento interior. Eso es. Y los materiales que vamos a explorar hoy provienen precisamente de las reflexiones internas de la Asociación Camino Anima Mundi. Plantean una dualidad fascinante sobre cómo nos acercamos al autoconocimiento. Vale, vamos a desgranar esto. La misión de hoy, para quien nos escucha, es descubrir por qué esa incomodidad, eso que nos revuelve las entrañas. Que nos molesta, vaya. Exacto. Que cuestiona nuestras certezas podría ser en realidad la señal más clara de que se está avanzando hacia una transformación auténtica. Claro, es que presentan dos modelos de vivir la espiritualidad que operan en polos totalmente opuestos. Sí. Por un lado, vemos una vía que prioriza la calma, el confort, la ausencia total de fricción. Lo fácil. Lo fácil, claro. Y por otro, un modelo que no huye para nada de la confrontación interna. Y en la era actual, que ya sabemos que está marcada por la inmediatez, Por tenerlo todo ya. eso es, pues resulta casi instintivo buscar atajos. Quien sintoniza este espacio se enfrenta hoy a una invitación directa a cuestionar sus propias vías de aprendizaje. Totalmente. La gran pregunta es, ¿buscamos una evolución real? ¿O simplemente un refugio donde sentirnos a salvo sin alterar nuestra estructura interna? Y fíjate que esa pregunta captura perfectamente el primer gran bloque de nuestro análisis. El espejismo de la espiritualidad cómoda. El material describe lo que denominan un modelo plano. Un modelo plano, sí. Se refiere a esas espiritualidades de acogida que resultan excesivamente amables. Son entornos que funcionan como espacios donde, metafóricamente, te acarician la cabeza. Como un balneario emocional. Exacto. El ambiente es súper fraterno, la estética es relajante, las sonrisas abundan por todas partes. Y de manera crucial, nadie cuestiona absolutamente nada. Nada de nada. Lo fascinante de esto es el mecanismo psicológico que sostiene este modelo plano. Porque claro, estas propuestas aglutinan a multitudes precisamente porque eluden la transformación. ¿No exigen nada? No exigen nada. El material utiliza un término que es sumamente agudo, el clonazepam espiritual. Madre mía, qué concepto. Clonazepam espiritual. Sí, funcionan como un sedante. En lugar de despertar la conciencia hacia una realidad más profunda o más exigente, pues anestesian el malestar existencial. Te dejan adormecido. Claro. Proporcionan una ratificación rapidísima. Permiten a la persona tachar la casilla de, ya he cumplido con mi cuota espiritual de la semana. Ya he sido bueno. Exacto. Pero mantienen intactas las neurosis, los miedos y las zonas de confort de cada uno. O sea, es una evasión disfrazada de elevación. Y esa imagen del sedante es muy precisa. Conecta de maravilla con otras analogías que plantea el autor. Fíjate, se compara este modelo cómodo con la actitud de quien toma alucinógenos. ¿Ah, sí? ¿La del sofá? Esa misma. Quien toma alucinógenos se llega a la convicción de que está realizando un viaje astral de profundísimo autoconocimiento, cuando la realidad objetiva... Es que lleva horas sentado en el sofá mirando una pared. Literalmente. Y otra comparación que choca mucho es la del consumo masivo de entretenimiento. ¿El maratón de Netflix? Exacto. Creer que por encadenar temporadas de una serie sobre filosofía o sobre misticismo, pues uno ya está logrando una transformación palpable. Y es un autoengaño colosal. Enorme. El consumo pasivo de ideas no equivale a encarnarlas. Ver un documental no te hace sabio. Claro, es la diferencia fundamental entre la erudición superficial y la asimilación profunda. Y la razón por la que solemos preferir ese consumo pasivo es porque el verdadero movimiento da pánico. Da mucho vértigo, sí. Cuando nos exponemos a una exigencia genuina, inevitablemente chocamos con nuestras propias limitaciones. Y aquí es donde el texto introduce ese concepto psicológico tan brillante. El complejo de Paco de Lucía. Ese. Esa anécdota musical de los audios me parece brutal para ilustrar esto. Es buenísima. Imagínate a alguien que toca la guitarra de forma amateur y de repente asiste a un concierto de un maestro absoluto, de alguien como Paco de Lucía, un genio que consagra su vida al instrumento con una seriedad abrumadora. Lo normal sería pensar que eso inspira, ¿no? Claro,
Pero la reacción inicial rara vez es de pura inspiración. Lo más habitual es sentir una profunda incomodidad. Porque te interpela. Te interpela de forma directa. Funciona como un espejo gigantesco que refleja tu propia falta de disciplina, de compromiso. ¿Y cuál es el instinto de supervivencia ahí? Salir corriendo. Exacto. Abandonar ese entorno exigente y buscar refugio. Como dicen en el audio, irse a un local de ensayo con una banda de punk que apenas domina 3 acordes. Donde nadie destaca demasiado. Donde el ego vuelve a sentirse seguro, vuelve a sentirse validado. Es un mecanismo de defensa impecable para proteger el ego. Preferimos rodearnos de un estándar bajo que nos aplauda, en lugar de sostener la mirada ante un estándar alto que evidencie nuestras carencias. Totalmente. Pero claro, si el propósito vital es el crecimiento auténtico, apartar la mirada de ese espejo es un error crítico. La maestría del otro no pretende humillar. Que va para nada. Pretende revelar el potencial que no hemos explorado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque frente a esta huida hacia la comodidad, el material nos sitúa en el extremo opuesto. Nos presenta el modelo de Anima Mundi. Lo definen como interpelador, removedor, profundamente confrontativo. Sí, nos andan con rodeos. Hay una anécdota en los audios que tienen tela. Alguien se dirige al autor, visiblemente agotado, y le reprocha, le dice, «¿Me estás descuartizando? ¿No te cansas de ser tan profundo y de revolverlo todo?» Es una reacción súper visceral. Sí, es el instinto ante un ecosistema diseñado para impedir que te estanques. Pero, a ver, aquí surge una duda muy razonable. Dime. Yo entiendo que la confrontación es necesaria. Pero, ¿cómo logramos distinguir entre un entorno que interpela para hacerte crecer y uno que simplemente roza el abuso emocional? Claro. La excusa de soy profundo para justificar la toxicidad. Exacto. La línea parece finísima. Pues esa es la cuestión central, sin duda. Y la respuesta que ofrece la documentación, sobre todo en el PDF de la intensidad en los evangelios y en las epístolas, radica en la naturaleza de la herramienta. A ver, lo que revuelve por dentro en un proceso sano no es violencia gratuita. No es destruir por destruir. No, es un fuego purificador. La diferencia entre el abuso y la exigencia espiritual es la misma que hay entre, no sé, un ataque con un cuchillo en un callejón y la incisión de un cirujano. ¡Qué buena imagen! El bisturí. Eso es. El abuso busca destruir, someter. El bisturí espiritual busca extirpar la infección para poder sanar. No es una presión para ser perfecto, son los dolores del parto de una nueva conciencia. Y esa metáfora del bisturí no sale de la nada. Tiene raíces históricas muy densas. Se apoya en una tradición milenaria. Sí, no es un invento moderno. Al examinar las citas del documento, queda clarísimo que esta intensidad está cimentada en los mismísimos textos fundacionales de la Biblia. Totalmente. El documento desgrana evidencias textuales concretas para demostrar que la intensidad y la fricción son bíblicas. Empieza, por ejemplo, citando el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Lo de la puerta estrecho. Exacto. La puerta estrecha. Si nos ponemos en el contexto de la Judea del siglo I, lo angosto no era un castigo divino, era una exigencia de concentración absoluta. No puedes pasar distraído. Claro. La vida no es una autopista cómoda de varios carriles, es un paso angosto que requiere dejar atrás el equipaje innecesario. La intensidad es el precio de admisión. Eso es. Y luego está la mención a la carta a los hebreos, que conecta con lo del bisturí del cirujano. Sí, el capítulo 4, versículo 12. Ahí se describe la palabra no como una palmadita en la espalda, sino como algo más cortante que una espada de 2 filos. Que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Exactamente. Es la definición literal del bisturí. Si no corta, si no separa el tejido sano del enfermo en nuestra mente, no está entrando de verdad. La verdadera espiritualidad no busca entretener. O duele un poco o no está haciendo efecto. Y súmale a eso el Apocalipsis capítulo 3, con ese rechazo visceral a la tibieza. Lo de por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una frase contundente donde las haya. Deja muy claro que la neutralidad cómoda nunca fue el estado ideal. Y fíjate que el material aporta una dimensión biográfica del Jesús histórico que baja toda esta teología a la tierra. Desmonta por completo esa figura etérea. El Jesús de postal. Ese. Como dicen con mucha ironía en los audios, Jesús no caminaba por Galilea con sus discípulos para contar los pasos diarios y cuidar el sistema cardiovascular.
Desde luego que no. Era una figura de una densidad brutal. Hay un detalle en la crucifixión que invita a reflexionar mucho sobre nuestra relación con el dolor hoy en día. Lo de la mirra. Si, cuando le ofrecen vino avinagrado mezclado con mirra, decide rechazarlo. Y claro, históricamente eso era un analgésico. Un sedante para no sufrir tanto. Al rechazarlo demuestra una voluntad de hierro de no evadir la crudeza de la realidad, de no buscar atajos químicos. Y esa negativa a anestesiarse es uno de los actos de coherencia más radicales. Vivimos en una época en la que a la mínima que sentimos malestar, buscamos la anestesia inmediata. Pastillas, compras, redes sociales. Distracción digital infinita, claro. Rechazar la mirra simboliza la decisión de atravesar el sufrimiento con plena lucidez. Y esa lucidez la aplicaba también a cómo enseñaba. El documento recuerda el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 6. Donde da una enseñanza muy dura. Eso es, da un discurso súper exigente. Y muchos seguidores dicen, oye, dura es esta palabra, y se van. Lo revolucionario no es que se vayan, Es que él no va detrás de ellos. no corre tras ellos, no edulcora el discurso, no hace rebajas de enero para mantener los números altos. La verdad intensa provoca bifurcaciones, y él respeta la libertad de irse sin diluir el mensaje. Es que este análisis derriba de un plumazo la imagen romántica que tenemos de los grandes líderes espirituales o de los santos. Sí, porque siempre los imaginamos como figuras frágiles mirando al horizonte, súper pasivos e inofensivos. Y el material se encarga de corregir eso de forma magistral. Fíjate en San Francisco de Asís. Ah, sí, el hermano Sol, hermana Luna. Pues distan mucho de ser un inofensivo cantor de la naturaleza. Era un radical. Cuentan que para quitarle el orgullo a un compañero, al hermano León, le mandó a predicar a su propia ciudad natal completamente desnudo. Madre mía. Es un nivel de exigencia psicológica extrema. Desde luego. O Santa Teresa de Ávila, una mujer con un intelecto afiladísimo, un sentido del humor ácido, superirónica, que gestionaba tensiones políticas fundando monasterios con mano de hierro. ¿No era ninguna figurita de cristal? Para nada. Y San Juan de la Cruz, con su Noche Oscura del Alma, describe un proceso de vaciamiento tan doloroso que roza el límite de la resistencia humana. La espiritualidad, en el fondo, es un combate. Pero claro, plantear que el autoconocimiento es entrar en un campo de batalla permanente puede asustar a cualquiera. Es muy normal sentir un miedo atroz a la imperfección. Claro. En lo que el texto llama la vía del conocimiento, que exige estudiar, exponerse a la verdad, uno puede sentirse como frente a un pelotón de fusilamiento. Te sientes constantemente evaluado. Porque cada concepto nuevo te muestra en qué estás fallando, y uno siente que jamás va a dar la talla ante ese nivel. Y si conectamos esto con la perspectiva general, es precisamente aquí donde las fuentes introducen un concepto vital. A ver. El cribado. El cribado espiritual. Quien decide transformarse tiene que quitarse de la cabeza la idea de alcanzar una perfección robótica inmediata. Como dicen en el audio, Dios tiene todos los colores. No exige que seamos robots fotocopiados. Exacto. El proceso es como el de un buscador de oro. Esa imagen es buenísima. El buscador recoge la tierra del río, coge el tamiz y filtra el contenido. ¿Y vuelve a meterlo en el agua? Una y otra vez. Las verdades incómodas a las que nos exponemos son ese tamiz. No buscan aplastar a la persona por no ser perfecta ya mismo. Claro, buscan separar la paja del oro capa a capa. O la imagen del cincelado. Esa también es muy potente. Sí, es que cada encuentro fuerte, cada lectura profunda, en el texto se menciona el estudio del libro de Ruth, por ejemplo. Eso genera incomodidad. Te pone frente al espejo. Pero no es dinamita. Exacto, no es demoler la roca con explosivos. Son golpecitos suaves de cincel. Te van puliendo, no te destruyen. Te empujan lentamente hacia donde tienes que ir. Es una sutileza que conecta muy bien con la analogía de la kombucha. Ostras, esa me encanta. Es de una precisión biológica fascinante. Sí, sí. El hongo fermentado, el SCOBY o el kéfir. Piensa en el proceso de fermentación. Metes el hongo en agua con té y azúcar. ¿Y los primeros días? No pasa absolutamente nada. Nada. El agua se ve turbia, parece estancada. Si lo miras de buenas a primeras dices, buf, esto se ha echado a perder. Parece un fracaso. Cópico brutal. Silenciosamente van transformándolo todo hasta crear una estructura nueva. Y el proceso espiritual es exactamente así. Es delicado, ocurre en la penumbra y, sobre todo, no se puede forzar. ¿No puedes meterle prisa al hongo? No puedes apurrar a la levadura gritándole. Hay que dejar que eleve la masa a su ritmo.
Tienes que exponerte al entorno adecuado, a ese medio ácido del cribado, y dejar que el tiempo y la verdad hagan su trabajo orgánico. Pero seamos honestos. A ver, Mantener este nivel de exposición al ácido, a la confrontación interna sin parar, parece insostenible. Si vives en una olla a presión existencial todos los días, te quemas. te agotas y abandonas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo sostener este modelo a largo plazo sin que la gente huya agotada? Y la respuesta de las fuentes es muy clara: la vía integral, La vía integral. el equilibrio, Sí, el equilibrio entre exigir y acoger. interpelar y hospedar. Eso es. Si la exigencia es el bisturí, la hospitalidad es el vendaje y el reposo. Y tiene una cadencia muy práctica. Si un sábado y un lunes te metes una paliza de estudio bíblico intenso, de esos que te revuelven el estofado y te dejan lleno de dudas, Pues necesitas compensar. obligatoriamente tiene que haber un domingo de cantos tranquilos, de contemplación, o un miércoles de compartir comunitario, de estar juntos sin debatir nada. Es como respirar. Inhalas la confrontación que te hace crecer y exhalas en la acogida hospitalaria que te deja asimilar todo eso. Es que la alternancia estratégica es vital. No se trata de vivir siempre en el campo de batalla, con casco y trinchera, ni en una crisis emocional perpetua. Acabaríamos locos. Exacto. Es necesario encontrar a la divinidad en lo sereno también, en leer un salmo con calma, en ver un atardecer, en la sonrisa de un niño. Ese remanso es necesario. Pero, y esto es clave, inevitablemente hay que regresar al frente. Si te quedas a vivir en el atardecer, caes en el modelo plano del que hablábamos al principio. Para que haya movimiento real, hay que volver a la intensidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Sintetizando todo el valor de este profundo análisis. Ujú. La espiritualidad verdadera y el aprendizaje que de verdad te transforma requieren muchísima valentía. Muchísima. Huir sistemáticamente de lo que nos incomoda, meternos en burbujas mediocres para proteger el ego, es sabotear nuestra propia transformación. La intensidad, cuando va unida al amor y a la verdad, no es una agresión, Es purificación. es purificación. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final, una idea provocadora basada en las fuentes, para que quien nos escucha la medite en solitario. Adelante. Si empezamos a medir nuestro avance personal no por la cantidad de tranquilidad temporal que logramos sentir, sino por la calidad de las verdades incómodas que estamos dispuestos a tolerar y abrazar, ¿en qué etapa real de nuestro proceso de metamorfosis nos encontramos ahora mismo? Para más información o para conectar con la asociación, escríbenos a quiero@caminoanimamundi.org.